Hola, bienvenidos a otra sesión de Aprendo en Casa para tercer grado de secundaria. El día de hoy nuestra sesión lleva por título Planteamos conclusiones sobre la utilidad de las funciones cuadráticas al determinar el espacio para practicar actividades físicas. Nuestro propósito. Hoy vamos a graficar una función cuadrática a partir de su ecuación. También analizarán los principales elementos de la gráfica, como los puntos interceptos, las coordenadas del vértice, su orientación y su eje de simetría. Además, interpretarán estos elementos a la luz de los datos del problema: área máxima, medida del lado que forma el área rectangular, etc. Recordemos que la situación significativa en esta experiencia de aprendizaje número 6 responde a la pregunta de qué manera los adolescentes, como Ariana, podemos desarrollar hábitos de alimentación y de actividad física saludables. Tengamos en cuenta, en la sesión anterior habíamos hablado acerca de las aplicaciones de la función cuadrática. En general, la función cuadrática tiene la siguiente expresión, ¿no? F de x es igual a de x al cuadrado más b de x más c, donde siempre a, b y c son coeficientes que son números reales y a por fuerza tiene que ser diferente de 0, porque si fuese 0 esta expresión se eliminaría y nos quedaría una función lineal, ¿no? La gráfica es una parábola cuyo vértice va a tener unas coordenadas especiales h, k, ¿no? Que reemplazan a los valores de x y y, pero solo en letras porque se encuentran ubicados en el mismo plano cartesiano. Su dominio está en el conjunto de los números reales y su rango va a estar determinado por el punto del vértice K, que puede ser positivo o infinito si es que se abre hacia arriba, o dirigirse hacia el infinito negativo si la parábola se abre hacia abajo, ¿no? De esta manera, el vértice me va a determinar un punto máximo si es que la parábola se abre hacia abajo, ¿no? Con el respectivo dominio, y va a determinar un punto mínimo si la parábola se abre hacia arriba con su respectivo dominio y rango, ¿no? En ambos casos voy a darme cuenta de la abertura por el valor del coeficiente de a, ¿no? Si a es menor que 0, si es negativo, se abre hacia abajo, y si a es mayor que 0, se abre hacia arriba. Ahora, la localización del vértice de la parábola es muy importante porque nos va a permitir resolver muchos problemas relacionados a maximización o minimización de ganancias, costos, dimensiones, etc. La función cuadrática original es la que se define por la expresión f de x es igual a x al cuadrado simplemente, ¿ya? En este caso el vértice estaría en el origen de coordenadas. Estas gráficas de acá tienen la forma desarrollada, ¿no? Es por eso que el vértice está fuera del origen. Cuando la función cuadrática es la elemental, tenemos simplemente que analizar la concavidad, ¿no? Al saber que inicia en el origen, solamente verificaremos si es positiva o negativa para ver si se abre hacia arriba o abre hacia abajo, de acuerdo a ese valor. Y además, pues el valor absoluto de A nos va a determinar la amplitud o la abertura que tiene los brazos de la parábola, ¿no? La curva que se forma. Mientras mayor es el valor, la parábola va a ser más cerradita, y cuando sea menor, la parábola se va a hacer cada vez más grande, ¿no? O sea, se va a abrir más. Vamos a estudiar un poco acerca de la gráfica de la función cuadrática. A ver, ya habíamos dicho de que la forma general de la función cuadrática es f de x es igual a de x al cuadrado más b de x más c, ¿no es cierto? Entonces, en este proceso se toma en cuenta el signo del coeficiente principal, que es a, el que acompaña a la variable cuadrática, que establece el sentido de la parábola. Para graficar con mayor precisión se determinan las intersecciones con los ejes y se toma en cuenta que la gráfica es simétrica respecto a la recta vertical que pasa por el vértice. Entonces, los pasos recomendados para graficar una función es primero encontrar las coordenadas del vértice, como vimos en el ejemplo anterior, ¿no? El punto X del vértice está dado por la expresión menos b sobre 2a.
Una vez que tengo el punto del vértice X, simplemente reemplazo ese valor en la función para hallar la coordenada Y del vértice. Luego, determino el sentido de la parábola, ¿no? Verificando el valor del coeficiente principal. Como habíamos mencionado, si es positivo, abre hacia arriba. Si es negativo, abre hacia abajo. Luego nos dice determinar los cortes con los ejes coordenados. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Si quiero el corte con Y, hago que X sea 0. Una vez que obtengo eso, voy a obtener el valor de el corte, que sería el punto C. Luego, cuando quiero el corte de X, hago lo contrario, ¿no? Si quiero el corte en X, hago que Y sea 0. Es decir, igualo la ecuación cuadrática de la función a 0. Y para resolver el valor de las raíces o la solución, aplico la fórmula. ¿Te acuerdas que te dije que la discriminante salía de la fórmula de la ecuación cuadrática? Aquí está la discriminante, pues es b al cuadrado menos 4ac. Esto sobre 2a, ¿no? Esta fórmula también la aplicamos en la clase anterior, ¿no? Y acá está la discriminante como te había mencionado. Ahora, como habíamos dicho, si la discriminante es menor que 0, significa que la solución no existe en el conjunto de números reales, ¿no? Y te voy a explicar por qué, mira. La discriminante está dentro de una raíz cuadrada. Por lo tanto, tú sabes que las raíces cuadradas de números negativos no existen, ¿ya? Por lo tanto, si esto sale 0, automáticamente ya no hay solución para la ecuación. Si la discriminante vale 0, quiere decir que hay un solo punto, una sola respuesta. Y si la discriminante es mayor que 0, la parábola va a tener dos puntos de corte. Por último, pues nos va a tocar representar los puntos, trazar la parábola y graficarlos con los cortes obtenidos, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, como puedes observar. En resumen, cuando tú quieres graficar una ecuación cuadrática, tienes primero que encontrar el vértice de la parábola, segundo, identificar hacia dónde abre la parábola, tercero, determinar los cortes con los ejes X, y cuarto, graficamos en el plano cartesiano identificando las coordenadas halladas. Ejemplo. Vamos a graficar ahora la función menos 3x al cuadrado más 4x más 4. A ver, analizamos el vértice, encontramos el vértice. Lo mismo, ¿no? Te coloqué la expresión original para determinar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, ¿no? En este caso, A vale menos 3, B vale 4 y C vale 4. Reemplazamos, ¿te acuerdas? Para hallar la expresión del vértice, o sea, la coordenada X, en el punto menos B sobre 2A. Reemplazando los valores de A y de B, respectivamente, obtengo de que el punto X del vértice es 2/3. Ahora, ¿qué hago con ese 2/3? Voy a reemplazarlo en la función para hallar la coordenada Y del vértice. Reemplazando tendríamos en la función f de 2/3 es igual a menos 3 por 2/3 elevado al cuadrado más 4 veces 2/3 más 4, ¿no? Reemplazar simplemente el valor numérico de la expresión de x. Resolviendo esto obtengo pues menos 12/9 más 8/3 más 4 y desarrollando eso voy a obtener de que la coordenada y del vértice, que es igual a la función f de 2/3, es igual a 16/3. Y ya tengo el vértice, que sería 2/3, 16/3. Ahora, para determinar la abertura, pues analizo solamente el valor de A es negativo de 3, menor que 0, por lo tanto la parábola abre hacia abajo. A ver, continuamos con el paso número 3. Te coloqué la función arriba para no perdernos, ¿ya? Determinamos los cortes. Si quiero el corte con el eje Y, recuerda, hago el otro eje igual a 0, x0. Quiere decir, reemplazo f de 0 en la función, lo que me va a anular el primer término, el segundo término, me va a quedar solamente 4. Por lo tanto, el punto de corte para el eje Y es 0,4. Para x será lo contrario, ¿no? Hago que Y sea 0, es decir, igualo la función a 0. Y resolvemos con la fórmula de la ecuación cuadrática. Podríamos hacerlo por aspa simple, ¿no? Pero nos vamos al método seguro, ¿ya? Más adelante estudiaremos en la parte algebraica lo que es el método del aspa simple. Ahora trabajamos con el método seguro. Resolvemos esto y reemplazando pues los coeficientes que ya habíamos obtenido antes, ¿no? Recuerda que b
es 4, A es menos 3 y C vale 4, ¿no? He reemplazado los datos, ten cuidado siempre en colocar paréntesis, ya por ejemplo acá menos 4 por menos 3 por menos 4, menos por menos me da más, es por eso que acá sale 48, ¿ya? Y este valor de más menos me indica que son dos soluciones, ¿no? Como puedes ver aquí, sacando la raíz cuadrada me queda 8, entonces tengo menos 4 más 8 sobre menos 6 y menos 4 menos 8 sobre menos 6. Ya. Entonces, en el primer caso, cuando sea negativo con negativo, sería menos 12. Y menos 12 entre menos 6 me da 2 positivo. En el segundo caso, menos 4 más 8 me va a dar 4 positivo. Y 4 positivo sobre menos 6, al simplificar, me queda 2 tercios negativo. Por lo tanto, ya tengo los puntos de corte con el eje X. 2,0 y menos 2 tercios, 0. Ahora realizamos la gráfica de la función. Ubicamos las coordenadas en el plano cartesiano, teniendo en cuenta el vértice, ¿no? Que ya habíamos hallado que es 2 tercios, 16 tercios, el punto de corte con Y, que también ya habíamos hallado que es 0,4, el punto de corte con X, que en este caso son 2, 2,0 y menos 2 tercios, 0, y trazamos la gráfica. Tenemos entonces el vértice, los puntos de corte, ya sabemos que es hacia abajo, y trabajamos la línea curva, ¿no? La parábola. Ahora, a ver, en esta ocasión vamos a desarrollar la actividad que nos pide la ficha. Ya, yo te voy a dejar luego otro reto, similar a los ejemplos que ya hemos visto para que refuerces tu aprendizaje. Es decir, vamos a resolver otro ejemplo más. Ya teníamos el de María y habíamos hallado la función ya en el caso anterior, o al menos espero que lo hayas logrado. Si no lo lograste, bueno, aquí está. Esta es la función que le permitía a María hallar el área que delimita su cuerda de 20 metros utilizando la pared como cuarto lado, ¿no? Ahora, con esta información vamos a responder estas dos preguntas. ¿Cómo interpretamos la información de la gráfica de la función cuadrática en esta situación? ¿Y qué afirmaciones o conclusiones o recomendaciones podríamos plantear sobre la utilidad de funciones cuadráticas al calcular espacios para realizar actividades físicas u otros? Ahora, con esta información, para ordenarlos, vamos a hacer algunas preguntitas. Primero, ¿de qué forma se presenta la función cuadrática? Recuerda tu teoría. Una función cuadrática tiene la forma a de x al cuadrado más b de x más c, donde los coeficientes a, b y c son números reales, a es diferente de 0, y su gráfica es una parábola con vértice h, k. Esta es la forma en que se presenta una función cuadrática. ¿Qué forma tiene la gráfica de la función cuadrática? Ya la habíamos respondido. Es una parábola, ¿no es cierto? Y la parábola se va a abrir hacia arriba si el coeficiente principal es positivo y se abre, en caso contrario, hacia abajo si es que es negativo, ¿no? Son preguntas de respuestas cortas. Ahora, recordemos la expresión, ¿no? Es menos 2x al cuadrado más 20x. ¿Cómo emplearíamos esta expresión para graficar la función cuadrática? ¿Crees que es la única forma de realizar este gráfico? ¿Por qué? Realiza una descripción de esta propuesta considerando tus saberes previos. A ver, existe otra forma de graficar funciones, que es con la tabulación, ¿ya? Entonces acá yo te pongo los valores a x, te pongo la función y el par ordenado que se forma. ¿Cierto? Entonces si yo reemplazo los valores, por ejemplo, cuando x vale 0, sería f de 0, menos 2 por 0 al cuadrado más 20 por 0, se anula y me queda 0, el punto 0,0. Si x fuera 1, ahora sí, f de 1 es menos 2 por 1 al cuadrado más 20 por 1. 1 al cuadrado es 1. Por menos 2 queda menos 2. Más 20 por 1 que es 20. Y 20 menos 2 me da 18, ¿no? Y así voy a ir resolviendo cada uno de ellos. Y voy a tener una lista de puntos. Uno de esos puntos y voy a obtener la gráfica de la parábola. Mientras más puntos tenga, más precisa será mi gráfica. Ahora también recuerda que habíamos visto la forma de graficar, ¿no? La forma directa, como le llaman ellos, ¿no? Que es con los pasos que habíamos visto. Primero, encontrar el vértice. Segundo, identificar hacia dónde abre. Tercero, determinar los cortes o intersectos. Y por último, graficar en el plano cartesiano, con los datos obtenidos en los tres pasos anteriores. ¿No? Entonces, aparte de este método, podemos utilizar una tabulación. Ahora sí, vamos a representar nuestra gráfica. Quiero que te des cuenta de un pequeño detalle. He colocado más 0.
ahora te vas a dar cuenta por qué le he agregado el más 0. Para determinar las coordenadas del vértice y hacia dónde abre, vamos a empezar. A ver, primero, para esto coloqué el valor de 0, porque necesito A, B y C. Y con esto yo ya sé de que C vale 0. ¿Ya? Ya cuando tengas práctica lo vas a poder hacer sin necesidad de escribir el 0. Pero ahora te recomiendo que lo escribas para que puedas compararlo con la forma general. Ahora reemplazamos en la expresión. A ver, teníamos, ¿te acuerdas la ecuación o la forma de hallar el x vértice? Ya, listo. Reemplazamos 20 sobre 2 por menos 2. Esto es negativo. Reemplazando menos 4, menos entre menos me da más y 20 entre 4, 5. Ahora, ¿qué hacemos con ese 5? Correcto, si te acuerdas, hay que reemplazarlo, ese 5, en la función para hallar la coordenada y. Y tenemos, ¿no? F de 5 que sería menos 2 por 5 al cuadrado más 20 por 5. 20 por 5 es 100. 5 al cuadrado, 25 por 2, 50 negativo. 50 negativo con 100 positivo, como observas aquí, me da 50. Ah, y ya tenemos el punto, ¿no es cierto? Si eres hábil, el punto sería 5,50. Esa es mi coordenada vértice. Lo segundo es lo más fácil del mundo. Determinar la abertura. ¿Qué valor tiene A? Menos 2. Negativo, menor que 0, entonces la parábola abre hacia abajo. Tercero, vamos a hallar el corte con Y. ¿Qué hacíamos? Convertir a x igual a 0. Es decir, reemplazar 0 en la función, ¿no? F de 0, que me da, pues se anula y me queda simplemente 0. Por lo tanto, el gráfico se va a cortar en el punto 0,0. Se va a cortar en el origen. Corte con x, y igual a 0. Tendríamos la expresión entonces menos 2x al cuadrado más 20x igual a 0. ¿Qué hacemos con esta expresión? Hallamos la ecuación cuadrática, no las raíces de la ecuación cuadrática. Como ya sabemos que c vale 0, porque aquí te lo coloqué, ya acá ya no lo he colocado, pero aquí sabemos de que c vale 0, ¿no? Reemplazamos rápidamente, en forma directa. Mira lo curioso, ¿no? Como c vale 0, toda esta expresión se anula, ¿no es cierto? Porque 4 por 2, no importa el signo, multiplicado por 0 es 0. Y me va a quedar solo 20 al cuadrado, que es 400. Luego la raíz cuadrada de 400 es 20. Ah, mira qué bonito. Y me dan dos respuestas, ¿no? Una va a salir 0. ¿Por qué? Porque pues simplemente cuando menos 20 se opere con más 20 se van a anular y 0 entre 4 es 0. Pero cuando sea negativo con negativo me va a dar menos 40. Y menos 40 entre menos 4 es positivo de 10. Por lo tanto, los puntos de corte son 0,0 y 10,0. A ver, ahora con los datos anteriores en una hoja de cuaderno vamos a elaborar la gráfica. Ya tenemos el vértice, tenemos los puntos de corte y sabemos la abertura de la parábola. Y esta sería la gráfica, ¿no? El punto 0,0, que es el origen, que es el corte en Y y también en X. Y el punto 10,0, ¿no? Que es el corte en X. Y el vértice de la parábola, que sería el punto 5,50. Bueno, acá la gráfica no es tan precisa, porque la he tabulado, ¿no? Más o menos. 3. Compara tu representación gráfica elaborada en tu cuaderno con la representación gráfica que obtuviste en GeoGebra en la actividad anterior. Bueno, los estudiantes que cuentan con tableta y tienen el aplicativo GeoGebra, les debe haber salido algo más o menos así, ¿no es cierto? Este es el GeoGebra, es un poquito más preciso, más exacto, no se puede ampliar. Acá yo le he tenido que reducir un poco para que pueda entrar en la imagen, ¿ya? Ahora, teniendo los dos gráficos, nos dice responde las interrogantes. ¿Qué características comunes identificas en ambas gráficas de la función cuadrática? Y cómo interpretamos el valor del vértice de la parábola para responder la pregunta de la situación. Bueno, en ambas gráficas encuentras lo mismo. El vértice va a ser siempre el mismo. Los puntos de corte también son los mismos, las intersecciones. La abertura también es similar, quizás en la proporción, ¿no? Por el tamaño de la gráfica, pero la idea es la misma, ¿no? Entonces son iguales, ¿no? Son iguales. Ahora, ¿cómo interpretamos el valor de vértice? Bueno, una forma de interpretarlo sería decir que el vértice, como es el punto máximo, porque la parábola abre hacia abajo,
nos indica que siendo x el valor del ancho del rectángulo, se logra obtener un área máxima de 50 metros cuadrados, ¿no? Esto es cuando x es igual a 5. Continuamos a ver qué afirmaciones, conclusiones o recomendaciones podríamos plantear sobre la utilidad de funciones cuadráticas al calcular espacios para realizar actividades físicas u otros. A ver, nos ayudamos con estas preguntas, para responder esta parte. ¿Cómo nos ayudó la función cuadrática a resolver la situación? El uso de la función cuadrática nos ayudó a obtener el área máxima, asignándole valores a la medida del ancho del rectángulo. Así, para 5 metros pudimos obtener 50 metros cuadrados de terreno. ¿No? Esto ya lo vimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan que desarrollaban ustedes midiendo, probando valores? Ya. Entonces, con la función cuadrática, una vez que tenemos, nos sirve para cualquier tipo de situación similar. ¿En qué situaciones de la vida diaria podemos utilizar funciones cuadráticas? Eso también lo vimos en la teoría, ¿no? Nos permite hallar modelos para calcular áreas máximas. También nos permite, en física elemental, en el movimiento parabólico de los cuerpos, nos permite hallar el punto más alto de elevación, ¿no? En economía nos permite hallar ganancias máximas, etcétera, ¿no? Hay un sinfín de aplicaciones de la función cuadrática. Ahora, ¿qué tipos de ejercicios físicos podríamos realizar en el espacio delimitado por la cuerda? Podríamos realizar, bueno, acá te he anotado algo simple: sentadillas, abdominales, planchas, puedes hacer lagartijas también, ¿no? Puedes trotar en círculos, ¿no? Hay un montón de ejercicios que podrías realizar. Reflexionamos en familia. Esta parte es para ti, ¿no? Dialogas en familia y respondes a la pregunta: ¿qué sugerencias podríamos dar a las personas para que se animen a realizar actividades físicas? ¿No? ¿Cómo le podrías sugerir? Solo lo desarrollas tú. Y ahora te dejo el reto para ti. Pedro ha obtenido las dimensiones del espacio rectangular para un corral, que delimitó con una malla de 24 metros que tenía. Halló el área máxima de este espacio rectangular y encontró que la expresión algebraica que le permite calcular el área máxima del rectángulo es la siguiente: f de x es igual a menos x al cuadrado más 12x. En este caso sí utiliza los cuatro lados, ¿no? Por eso que la expresión varía un poco, ¿no? Acá no nos dice que use una pared. Como no nos dice eso, estamos asumiendo de que el rectángulo está formado por los 24 metros de malla. Con esta información, determina las coordenadas del vértice de la parábola, identifica hacia dónde abre y encuentra los cortes con los ejes X y Y. Luego, con los datos anteriores en tu cuaderno u hoja, elaboras un plano, ubicas las coordenadas y realiza el trazo de la parábola que representa esta función. Y por último, cómo interpretas la información de la gráfica de la función cuadrática en esta situación, ¿no? O sea, cómo interpretarías en este caso el valor del vértice, porque el vértice es el que nos va a dar la respuesta al problema de Pedro. No te olvides marcar cada uno de los criterios de tu autoevaluación. Jóvenes, este video ha sido un poquito más largo debido a la complejidad del tema, pero espero haberte ayudado. Hasta la próxima sesión. Permiso, no olvides enviarme tus evidencias.